Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este conversatorio llamado Conversatorio de la Animación 3D y las nuevas oportunidades, donde también hablaremos sobre el próximo taller de diseño de escenarios en 3D de la Escuela ECRA. Al final del conversatorio tendremos un breve espacio para responder las consultas que nos hagan a través del chat. Yo voy a hacer las preguntas que nos mandan. Esta noche nos acompañan José Celada, fundador de una de las casas realizadoras y de postproducción más emblemáticas de nuestro país, Tunche Films. José es director de publicidad con más de 30 años de trayectoria. Ha dirigido comerciales en Perú y otros países. Además ha dirigido y escrito la película Aimbo, ganadora de los premios Platino 2022, que actualmente actualmente José se encuentra trabajando como producer designer en la segunda película animada llamada Kayara y escribiendo el guión de su tercera película de animación. Bienvenido, José. Muchas gracias por venir. Gracias, Gonzalo. Saludos a todos, chicos. ¿Qué tal? Dale. Hola, Pierre. Te saludé. Hola, José. De las bambalinas, pero hago público mi saludo. ¿Dónde estás, José? ¿Estás en Lima? Estoy en Lima ahorita. Chévere. Bueno, también nos acompañan Pierre Salazar, que es artista digital con más de 18 años de experiencia en el medio cinematográfico. Ha trabajado en películas para Hollywood, como Happy Feet, Lego Movie, Aimbo, además en proyectos para Disney Plus, Nickelodeon, Cartoon Network y, bueno, mucho más. ¿No es cierto, Pierre? Bienvenido. Así es, creo que ya tengo que actualizar, ya debe ser, por la vejez, debe ser más de 18 años ahora, pero... Claro, eso fue el 98. Sí, eso fue los 18 años en 1970. Este texto fue el 98. Exacto. Muchas gracias Gonzalo por la invitación. Y hola, bueno verlos a todos. No, gracias a ustedes por asistir. Bueno, yo quería comenzar preguntándole a José, ¿cuáles son las diferencias entre dirigir una película animada como Aimbo, que fue la película animada ganadora de los premios Platino, ¿correcto? Así es. Que los premios Platino premian a toda Iberoamérica. Y Aimbo ganó a mejor producción animada, mejor película animada. ¿Cuál es la diferencia entre dirigir una película live action, ¿no? Con personas reales y acción, digamos, real, y entre dirigir una película animada? A ver, de ahí Pierre me va a complementar seguro, ¿no? Con la experiencia que tiene. En realidad, a nivel narrativo, a nivel guión, viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Yo cuando me encuentro con la oportunidad de hacer esta película animada, nosotros venimos de live action, obviamente, la primera piedra que uno se imagina que va a encontrar es el tema de cómo hacer que estos personajes digitales tomen vida y puedan tener expresiones, ¿no? Y corresponder al acting de acuerdo al guión. Esa fue la única gran diferencia que yo vi, pero, a ver, lo otro fue al contrario, o sea, para mí fueron cosas, se fue, ¿no? Ahí está perfecto. Ya. Creo que la herramienta y el recurso de usar la animación nos da a los directores como un juego de cartas y opciones que tú puedes usar a diferencia de live action, ¿no? ¿En qué sentido? Que tú puedes manipular tus encuadres, está la facilidad en el proceso previo a generar ya la animación en sí y tienes el tema de poder manipular diferentes tipos de opciones en encuadres, de poder diseñar como todo está a la mano, o sea, no es la inversión de una producción y tiene que quedar así, uno va probando. En el tema de diseño, escenarios, contextos que te van inspirando también de acuerdo al proceso, ¿no? O sea, tienes algo definido, pero a la vez van llegando, por ejemplo, con Pierre, en el caso de Aimbo, ¿no?
a nivel diseño de personajes, ¿no? O diseño de escenarios. Íbamos enriqueciéndonos en el camino, ¿no? En el camino, y eso era importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tenías una opción, un abanico de opciones que decías, oye, esto está mejor que esto, podemos cambiarlo, sí, regulemos acá, lo que no puedes hacer con un actor de verdad, Claro. lo que no puedes hacer en un escenario de verdad, ¿no? Entonces, era emocionante. A mí me emocionó mucho el proceso de animación, me emocionó mucho en el tema de diseño, sobre todo me quedé muy pegado, porque a mí me encanta mucho el diseño y la dirección de arte, y me quedé muy pegado fantaseando y creando mundos, sobre todo también con los personajes, el acting. Entonces me di cuenta que manejar los personajes con estos artistas que tenemos no era difícil, ¿no? Porque al contrario, o sea, ya estaba en mi cabeza la actuación y yo actuaba de acuerdo a los personajes que quería, hacía hasta de Aimbo, ¿no? De Inocente. Entonces, todo lo iban plasmando, lo iban animando, obviamente, iba quedando y tú ibas viendo cómo tomaba forma y vida estos personajes, ¿no? Que no tienen vida en realidad, pero al final se quedan espectaculares, ¿no? Y te enamoras de ellos y los engríes. Entonces la experiencia fue para mí genial. A nivel narrativo es lo mismo. Narrativo y técnicamente a nivel cámara es lo mismo, porque tú pones la cámara que quieras, el mismo lente, o sea, se maneja igual, solamente que virtual. A nivel narrativo depende del guión, ¿no? Narras de acuerdo Claro, a lo que... en el software tú eliges tu modelo de cámara o Todo es igual, los lentes, lentes. el cámara, todo igual, movimientos. Hasta en la luz, ¿no? Diseñamos el tema de la luz, me gusta mucho la fotografía, en realidad me gusta meterme mucho en cada rubro, y en el diseño de luz también. La ventaja de los pintados, por ejemplo, de la luz, diseñaba una chica que pintaba la luz de cada escena, y de acuerdo a lo que yo le iba diciendo, y el momento de iluminar, tú vas viendo que puedes usar los mismos recursos de luz que tienes en vivo, ¿no? Claro. Grandes rebotes, luces directas, entonces era genial. El proceso pasó por ahí. Qué Bien, chévere. ¿no? Y con respecto, a propósito de que hablas de los personajes y de los escenarios y crear escenarios, todo eso, Pierre, ¿cuál es tu proceso para diseñar los personajes y los escenarios, ¿no? Y los mundos? ¿Cuál es el proceso en una película de animación? Bueno, como complementando un poco lo que dice José, ¿no? O sea, la gran ventaja de una película de animación es una extrema flexibilidad que alimenta, ¿no? Lo que decía José, que alimenta, que puede hasta alimentar el guión y cambiar las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los escenarios, obviamente, sobre todo en Aimbo, por ejemplo, lo consideramos como un personaje en sí, ¿no? Al ser una película que tiene un mensaje que es un poco ambientalista también y conociendo, obviamente, el origen de los hermanos Celás y el respeto, el profundo respeto que tenían específicamente por la selva peruana, y la grandeza, ¿no? Es una especie de selva 2.0, porque obviamente no estamos limitados a la realidad, algunos hablan de fantasía en animación, obviamente, para aquellos que están viendo sobre todo nuevos tipos de animación un poco más adulta, como Love, Death and Robots, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Donde hay temas a veces inclusive más que adultos, o sea, más allá de lo que se puede hablar en live action, porque tal vez sea muy metafísico o muy violento. A lo que voy es que uno puede ver la animación, primero que el acabado, como decía José, puede tener el acabado que uno quiera, ¿no? Puede ser hiperrealista, como puede ser muy sintetizado y cualquier cosa entre los dos. Eso es algo que vamos a ver también durante el taller de escenarios y que hemos visto en otro taller de Ecran que hice hace poco, específico de personajes. Pero las dos cosas obviamente se complementan. Pero a lo que iba es que el proceso es obviamente mucho más flexible, mucho más libre. Cada artista, ahora hoy en día se hace de manera digital, pero en realidad el arte digital se vuelve un pincel más, ¿no? O sea, tal vez en el pasado, antes de tener computadoras, pues teníamos, no sé, pues un lapicero de tinta china, luego teníamos un pincel de piel de tal cosa, luego teníamos aerógrafos de diferentes calidades, y ahora, desde ya hace 3 décadas más o menos, tenemos este nuevo pincel que se llama la computadora, ¿no? Con sus diferentes variantes, diferentes posibilidades. Con sus pros, con sus contras, con sus ventajas, sus desventajas, que no vienen a anular los otros procesos, sino a complementar, a mezclar también. En arte digital nosotros ya eso es casi un tema de estilo, de la misma manera que algunos
pintores prefieren una espátula y otros prefieren un cepillo de dientes y otros prefieren sus dedos y otros prefieren un pincel. Entonces, yo en mi caso específico, trabajando de la mano con José y conociendo su necesidad de entrar rápido a lo que nosotros llamamos en la industria del lensing, o sea, poner un lente y algún tipo de composición, trabajamos de una manera bastante orgánica, ¿no? Y en el caso de AIMBO, por ejemplo, yo recuerdo que habían, como ya mencionó un poco José, algunos elementos del guión que cambiaron ligeramente o cosas que eran secundarias que se volvieron protagónicas, o nos aventuramos un poco más de segundos en locaciones que inicialmente eran secundarias, y también a trabajar en 3 dimensiones, que es básicamente, ¿no? Entre comillas, obviamente estamos en un entorno virtual en la computadora, pero es un poco como trabajar en la realidad, o sea, es como ser dioses, ¿no? O sea, somos un dios que podemos mover una locación, meternos a cualquier grado de acercamiento, de lejanía, ¿no? Entonces somos creadores de mundos realmente, Ah, sin la lentitud, las limitaciones financieras, del mundo físico también, no hay peso, no hay costo, y básicamente uno puede hacer volar su imaginación y crear la locación que uno quiera, ¿no? Entonces, en mi caso específico, yo personalmente, pero no es la única manera de hacerlo, pero es la manera en que lo vamos a hacer durante el taller, yo personalmente creo solamente manchas muy básicas en papel, pero muy rápidamente paso al 3D para poder ver en un lente real, ¿no? Como lo haría un director de fotografía, cómo va a funcionar todo dependiendo del formato, ¿no? Recordemos que hay diferentes formatos también de aspect ratio de la cámara, ¿no? Ver cómo todo se compone y moviendo realmente universos, ¿no? Un edificio por acá, una montaña por allá, en tiempos obviamente que serían tiempos y flexibilidad creativa, ¿no? O sea, lo primero que nos brinda la computadora es eso, ¿no? Una flexibilidad creativa y ninguna limitación. Y como ya lo vemos todos los días, ¿no? En las famosas pantallas verdes, ¿no? Cada vez que vemos un fondo verde, lo que viene detrás es un escenario, ¿no? claro. No es un personaje en ese caso, o rara vez es un personaje, más seguido es un escenario que viene a completar. Si pensamos en el cuadro, ¿no? Cinematográfico, en algunos casos es 80, 90, 95% de lo que vemos, ¿no? Dependiendo del tamaño del actor en ese cuadro. Entonces, en algunos casos es una porción bastante grande, ¿no? de la imagen. Es variable. Mira, y ustedes lo hacen sonar, suena como que todo muy fácil, como lo dicen ustedes, como si la máquina, ¿no? Lo hiciera. Claro, ¿no? Pero de hecho hay todo un equipo detrás, hay toda una producción detrás, hay conocimientos técnicos detrás. José, ¿qué es lo más difícil de un proyecto de animación? De un corto, de un largo. En el caso de Aimbo, por ejemplo, tú nos puedes hablar, ¿qué fue lo más difícil? A ver, lo más difícil partiendo de la base para mí es el guión, ¿no? O sea, yo me acuerdo, como hablábamos con Pierre, Pierre me decía, mira, el guión y lo demás nos encargamos, ¿no? Sea lo que sea, lo más difícil que parezca, igual nos encargamos. Entonces, para mí, creo que lo más difícil es el guión. Lo otro, a nivel técnico, eh, cada aspecto y cada rubro tiene un grado de dificultad, obviamente, porque tecnológicamente tienes que dominar muchas cosas para que esto salga bien. Igual contamos con artistas espectaculares, ¿no? Uno va aprendiendo y como te digo, te enamoras del proceso porque, por ejemplo, o sea, yo boceteaba un diseño de una parte de la selva con árboles gigantes, porque son las fantasías que tenemos en la selva, los espíritus de los árboles, cómo las casas podíamos transformarlas de un lado, de una parte real, una base real, y darles un upgrade para que parezca este mundo fantástico, sin quitar la sensación de que estás de verdad ahí, que es real, que existe, ¿no? Claro. Entonces pasa por el diseño y al día siguiente vas viendo cómo los diseñadores comienzan a interpretar tus bocetos y queda algo maravilloso, vas viendo cómo toma forma. Entonces, difícil, laborioso es, difícil no, ¿no?
obviamente, si cuentas con los recursos que teníamos, si cuentas con el equipo humano que teníamos, si cuentas con los artistas, directores de cada grupo que teníamos, creo que esto funciona y funciona bien. Para mí, lo más difícil, como te digo, es el guión, y que se puede interpretar el guión dentro de la película. Y lo otro era, algo que me parecía difícil, era el tema de los personajes, ¿no? El diseño de personajes tiene que ser... es que ahí estás jugando tú con la base de la película, ¿no? Tú te tienes que enamorar de esos personajes, y le hemos dado tanta vuelta a cada personaje, ¿no? Sobre todo a Imbo. Desde que comenzamos a hacerla hasta el final, tú vas desde el embrión y vas viendo cómo hasta el final de los 9 meses, cómo diste a luz a Imbo. Pasó por muchos procesos, porque tienes que ver qué va a pegar, qué va a ser más comercial, qué va a ser más empático con el público, y no solamente con los grandes, sino con los pequeños. Esa es la parte para mí que de repente, si hablamos de algún grado de dificultad, es esa parte humana, entre comillas, que le tenemos que dar a los personajes, porque pasa por el diseño. En ese caso, por ejemplo, Pierre es un capo, pues, diseñando los personajes, este tipo de cosas, de proyectos, y reunirnos para conversar sobre cada personaje, ir cambiándole algunos gestos, ir fabricándolo, era impresionante. De ahí, lo otro, el camino cuesta arriba, es lo que viene después, ¿no? De la parte ya administrativa, y la parte de co-dirección o con otros directores y con otro equipo. Entonces, entenderse, ver qué puntos de vista de ellos y puntos de vista de nosotros, es una parte que en este proceso se dio. Después, en Callara no se va a dar, porque es diferente, pero esa es la parte más difícil. Después, ¿no? En tu caso, co-dirigiste, ¿correcto? Se co-dirigió simplemente por el tema de que el país donde íbamos como socios también necesitaba poner un director. Pero okay, prácticamente sí, el director fue bastante flexible en el caso de que sabía que el guión venía de nosotros, claro, que la parte de dirección venía de nosotros, y él daba su opinión, y algunos, al momento era un poco trabado, pero después se claro, corrió, ¿no? Sí. Siempre tiene su puesto, pero no, como te digo, en número 1, guión, y después diseño de personajes, ¿no? Claro. Diseño de personajes es algo importante. ¿Y para ti, Pierre, como diseñador? Mira, un poco a descargo también de José, ¿no? O sea, José conoce bien el proceso, porque ella tiene bastante experiencia antes de la animación en lo que es el cine publicitario. Y como habías mencionado, Tunche Films es una casa realizadora, más allá de su excelencia narrativa o cinematográfica tradicional. Era una productora que se metía en líos, ¿no? Se compraban los pleitos de contar historias complejas, así que José ya tiene muchos años de experiencia, ¿no? Entonces, cuando él llega a la animación, le dice que es fácil, porque, bueno, a su defensa o en testimonio de él, él ya venía con cierta experiencia de eso, ¿no? Para otros directores de cine que no tienen tanto roce con la postproducción en general, y aún menos con la animación, yo he visto a algunos sufrir mucho, ¿no? Y les va a sorprender, se va a reír José, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de trabajar con un tal Zack Snyder, que han probablemente oído hablar de Zack Snyder. Y él, cuando trabajé con él, trabajé en un proyecto, o sea, en una firma de 2 películas, una que se llama, creo que en español se llama Mundo Surreal, creo, Sucker Punch, y que era una película de live action con efectos visuales. Entonces es un buen ejemplo, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, una película con actores reales, muchos fondos verdes y una enorme cantidad de escenarios, también algunas criaturas, dragones, etcétera, pero sobre todo, ¿no? En muchas tomas, universos fantásticos totalmente generados de la misma manera que vamos a hacer esa iniciación a la creación de escenarios en 3D, es exactamente los mismos procesos. Pero hice esa película con él, y antes de eso, ahí sufrió aún más, porque básicamente una película de efectos visuales, esas que llamamos con fondo verde, es una película de animación con actores, en ciertos casos. En los casos más extremos, como Avatar, ¿no? Tenemos, por decir cualquier cosa, 1500 planos, de los cuales
850, 900, a veces 950 tienen efectos visuales. O sea, en otras palabras, filmamos a unos cuantos actores de carne y hueso y casi, ¿no? Casi 1000 planos son generados por computador, ¿no? Con el robot, con el fondo, con la nave, la selva de Avatar, etcétera, ¿no? Entonces, pero en realidad ya tiene cierta densidad, y la película de animación es lo mismo, pero ahora ya no es ni siquiera 60, 70, 80%, sino 100%. O sea, absolutamente todo lo que ves, ya no solamente una porción, ya no hay pantalla verde porque no hay nada que filmar, absolutamente todo es generado por computadora. Y en ese contexto, o sea, José, dentro de su rubro, que era un rubro de cine publicitario inicialmente con mucha postproducción, aunque parezca mentira, tenía mucho más calle en animación que alguien como Zack Snyder, que viene de live action con muchos efectos, con una película como 300, por ejemplo, pero para responder a tu pregunta, no requería, y esto es un punto interesante del cine de animación, no requería la constancia, la concentración y sobre todo ¿cómo decirte? La resistencia en el tiempo, porque son procesos largos. O sea, una película de animación dura 2, 3 años como mínimo, algunas pueden durar hasta 5 años de producción. Entonces, comparado con la menor concentración que exige tal vez unas cuantas semanas de filmación en live action, ¿no? Entonces, la primera virtud que debe tener un director de cine de animación, que no todo el mundo tiene, definitivamente Zack Snyder no lo tenía, es bastante impaciente, es esa constancia, esa paciencia, ¿no? Porque a cada cambio genera obviamente toda una cadena de fabricación que demora cierto tiempo, no es instantáneo, y también los costos, ¿no? O sea, si uno pone de lado el valor del casting, ¿no? No sé, pues Brad Pitt, Robert De Niro, quién sé yo, que son muy altos en el costo de la producción. En una animación los costos del casting no son tan altos, pero más bien la fabricación en sí es excesivamente cara. Entonces, eso requiere también muchísima disciplina y es una excelente escuela para los directores de cine porque tienen que ser mucho más prolijos, o sea, tienen que ser bien, bien cuadrados, tienen que tener algo bien armado, no pueden salir pues, saco la cámara y veremos qué pasa, ¿no? O sea, hay realmente una concentración muy, muy fuerte. Y entonces todas las personas que participan al cine de animación tienen que tener esa especie ¿no? Fábula de la tortuga, la liebre y la tortuga, de cierta manera. Y siendo tortugas, ¿no? Y eso me hace acordar, es más, no lo tengo aquí, pero para todos los fans de cine en realidad en general, ¿no? Porque la animación es cine al final, al fin y al cabo, hay una entrevista de creo 1976 o 1978 de un tal Steven Spielberg, que es finalmente un cineasta también muy acostumbrado desde hace mucho tiempo, antes de inclusive la animación por computadora, a un cine con Son una motion, exigencia. efectos, ¿no? Claro, con un cine que finalmente tiene una exigencia visual muy alta, ¿no? O sea, de encontrar soluciones visuales. Y él tiene una entrevista muy interesante que dio en una premiación de la Asociación de Animadores de Hollywood o de Disney, no sé, algo así, donde él justamente habla, en resumen, lo que estoy diciendo, ¿no? Que él decía que lo que era muy interesante de los cineastas de animación, y él pensaba que un director de cine ideal era un director de cine, y esto lo decía en 78, que no solamente tenía experiencia con los actores, pero que tenía por lo menos algo de experiencia en animación, porque él los había visto trabajar, y decía que, y es lo que pienso que José no me va a contradecir, ha experimentado también, es que el director de cine de animación tiene sí o sí que implicarse en absolutamente todos los procesos, o sea, no puede delegar nada, o sea, él tiene que ir a validar cosas como los actores virtuales o los personajes, lo que parece eso obvio, los escenarios, que eso es súper obvio, obviamente, porque es una gran parte de la pantalla, pero José también tenía que validar con nosotros pues, el florero, ¿no? La flecha, o sea, absolutamente todo está diseñado en este universo y todo, ¿no? está controlado de cierta manera por el cineasta. Claro. Y solo una curiosidad, José, ¿cuánto tiempo se demoró hacer a Imbo? Desde, digamos, la primera, el- no sé, el primer boceto hasta el resultado final. Ah, la parte técnica, desde que tú empiezas a hacer ahí ya
el primer día que empieza el proceso de shooting board, son 2 años, Claro. ¿no? Un año antes, darle un año más de guión, Claro. teaser, la parte comercial, y a partir de que está la venta, sigue la parte comercial, ya comienzas a contar, son 2 años exactamente Claro. de la parte técnica, Imagínense. ¿no? Un poquito más, un poquito menos, depende, pero Así más o es. menos el promedio de 2 años, ¿no? Con diferentes niveles de Claro. tensión, de gente, ¿no? O sea, hay momentos que tienes poca gente, hay momentos que están momentos de clímax total de trabajo donde pues llegas a tener 200, en el caso Perú, digo, ¿no? Claro. Y hace un rato, bueno, Pierre mencionaba lo de la entrevista de Spielberg de 1978. Eh, ahora, como 40 años después, José, ¿cuáles son las nuevas oportunidades en la industria de la animación? Con respecto a, bueno, hablemos de oportunidades en Perú, hablemos oportunidades también técnicas, ¿qué es lo nuevo? Mira, Sí, yo la parte técnica no la manejo muy bien, yo creo que ok, Pierre está ahí, Pierre nos puede responder. obviamente tiene, pero la parte de oportunidades que yo te puedo decir, después de yo experimentar el tema de, si estás hablando de animación, que es un rubro no solamente que genera empatía con grandes y chicos, ¿no? Más grandes creo que chicos, eh, el tema y también que a nivel comercial mucho más flexible para poder generar y crecer en una industria a nivel, ¿no? Retribución económica. Eh, yo creo que la oportunidad está para mí como director en crear historias. Eh, ahora se abre un abanico, se abre una oportunidad buena, una ventana donde en Perú, por ejemplo, puede existir ya colegas o guionistas que pueden agarrar y decir, ok, mira, se abre un nuevo rubro, este es como para animación, ¿no? Es una historia que tienes que contar, pero en la parte de animación tengo una, un panorama mucho más grande de lo que puedo crear. O sea, eh, ahorita en la cabeza tengo, siempre estaba pensando en historias de terror, por ejemplo, ¿no? Que antes la discutíamos con Pierre, tenía guiones, y tengo guiones de terror que los, para hacerlos en la selva o en diferentes partes del mundo, con, ¿no? En live action, que me parece espectacular, pero cuando comienzo a pensar en animación, tengo ya, por ejemplo, en la cabeza como 10 historias para generar, porque es lo que tú puedes manipular con la animación, o sea, el mundo fantástico que puedes crear. Antes de AIMBO, yo o sea, no iba a pensar jamás en hacer pues, una selva tan fantástica como esa, ni generar una historia que podría yo llenarla de mitos y leyendas y espíritus, iba a costar demasiado caro para hacer un live action con CGI. O sea, en este rubro yo creo que dominas todo, ¿no? Entonces, la oportunidad está en abrirse, arriesgarse a hacer historias, arriesgarse a escribir. Me acuerdo cuando presentamos a IMBO a la Feria de Argentina, ¿te acuerdas, Pierre? Sí, en Ventana Sur. Te digo, te digo que habían cerca de, en nuestro rubro, 20 historias maravillosas, 20 historias maravillosas de chicos, también peruanos, que tenían una biblia gigante de la historia con diseños y todo, que yo me quedaba sorprendido y decía, wow, o sea, estos tipos están mucho más avanzados que nosotros, ¿no? O Claro, sea, increíble, me parecía espectacular todo lo que tenían. Decían, tan avanzados podemos estar en Perú en cuanto a historias, a guiones, ¿no? ujú, Lo tenían todo elaborado y decían, wow, impresionante. Sobre todo la creatividad de diseño, la creatividad de los personajes, me parecía espectacular. No se dio de repente para ellos esta oportunidad por el tema comercial, porque ujú. acá creo yo, donde nosotros apuntamos fue, vamos a hacerlo totalmente internacional para que esto venda y que se dé la opción de que comenzara a generar una industria que se abra el camino, el primer paso Claro, a lo que va a venir ahora, ¿no? De lo que está claro. viniendo ya para Tunche Films. Y es así que se dio, o sea, entonces esa oportunidad va de la mano justamente con el formato y el estilo que tú tengas, que tú
necesariamente tengas que tener para poder vender un proyecto, ¿no? Creo que ahorita en Perú hay más oportunidades en cuanto a la animación y películas animadas, porque es un rubro que obviamente no tiene pierde, y acuérdate que la parte de la industria a nivel internacional lo que van a ver es qué puede vender, con qué puedo ganar, ¿no? Y los grandes productoras de afuera y distribuidoras van a querer ganar plata, entonces cuando ven un proyecto que visualmente, acuérdate, visualmente, antes de leer guión sobre todo, visualmente y en teaser lo ven interesante, en diseño dicen, esto es muy parecido a Disney o a Pixar, esto puede venderme mucho. Entonces Claro. se te abre el camino, o sea, te dan la oportunidad de lo que pasó con nosotros. Tal vez no teníamos la mejor historia, tal vez no teníamos el mejor diseño de personajes como lo vi allá en Argentina, de los mismos peruanos, pero sí teníamos el camino y el look comercial que de repente ellos buscaban. Entonces yo creo que ahora, con este ejemplo, crear historias que en Perú no va a haber problema, pero yo creo que tiene que comenzar a llevar a un formato que esto pueda ser viable y que se haga, ¿no? Es una película, las películas de animación cuestan mucha plata, no es lo que parece y puede parecer que en Perú tú puedes agarrar un guión y decir, sí, yo me animo a hacer una película de animación, pero es que el presupuesto es increíblemente enorme, Es más caro que una ¿no? Para Latinoamérica. película live action, ¿correcto? En Latinoamérica son precios diferentes, ¿no? En Latinoamérica estos 10 millones de dólares fueron, creo que el presupuesto más grande que hubo, lo que no es nada para los mercados internacionales tipo de Pixar, DreamWorks, Disney, que trabajan 200 millones, pero para acá fue mucha plata. Claro. Entonces, que no lo vas a conseguir en un país como este jamás en la vida. No. Y yo decía, a veces uno piensa, no, sí lo podemos hacer con menos, no hay problema, mira, ganamos acá, tenemos la experiencia, tenemos una postproductora grande, trabajamos animación, ¿no? Ya tenemos mucha experiencia. Pero no es así. Cuando te das cuenta de todo lo que involucra, es diferente. Entonces, sabemos que es muy difícil que en Perú no sea, pero si tú tienes la fórmula secreta y comienzas a diseñar tu historia de la manera como lo tratamos de hacer nosotros, yo creo que tienes muchas más oportunidades de venderlo y tener ese presupuesto para hacerlo, ¿no? Claro. Talento hay, un montón, ¿eh? Sí, talento hay, definitivamente. Yo me he quedado sorprendidísimo, te juro, no te imaginas. Qué bueno, qué chévere. Pierre, y tú con respecto a oportunidades, ahora hablemos de oportunidades técnicas, antes de pasar a las preguntas, que seguro los chicos, los asistentes van a tener preguntas. Oportunidades técnicas, cómo ha cambiado, no Mercado. sé, el mercado en estos últimos años, ¿no? Las herramientas que se usan, porque ahora cada vez salen nuevas cosas que no sé si son más baratas o no. Y luego de eso, cuéntanos un poco sobre el taller de diseño de, de escenarios que vas a editar este martes 11 de octubre. Claro, claro. Mira, como está, hay cada vez más pantallas. Cuando digo más pantallas es más necesidad de contenido, ¿verdad? O sea, hace 20 años no había los smartphones, hace 20 años no había TikTok, hace 20 años no había Instagram. Obviamente son pantallas de diferentes calidades, formatos, no tiempo de fabricación, qué sé yo. Entonces eso ya da a uno una idea de cómo estas herramientas que hace 20 años, por dar un ejemplo concreto, se concentraban solamente, o sea, cuando yo comencé, eran el mercado de la animación 3D o de creación de escenarios, por ejemplo, para hablar específicamente, era algo que íbamos a encontrar o bien en cine, o bien en serie de televisión, o bien videojuego, que es otra de las industrias que utiliza obviamente las mismas herramientas, y de ahí, para de contar, habían algunas utilizaciones en ingeniería, en previsualización arquitectónica, y ya está, ¿no? Ahora a esos mercados de origen se le han sumado todas estas nuevas pantallas y nuevas tecnologías que utilizan las mismas herramientas. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que en este taller de creación de escenarios, por ejemplo, las herramientas que vamos a ver, en este caso va a ser Maya, ¿no? De Autodesk, es el mismo flujo de trabajo que sea para hacer una película como Aimbo o Kayara, o una película como Lego Movie o Happy Feet,
y lo único que va a cambiar es a qué industria está destinado, ¿no? Entonces el proceso es el mismo y de 100% habrá tal vez 5% de específico de tal mercado, ¿no? O sea, si yo hago un escenario para una película de animación, es 95% lo mismo que si hago, por darte un ejemplo, un escenario para una previsualización arquitectónica, y el 5% de diferencia será, por ejemplo, que el mercado de previsualización arquitectónica me pide medidas exactas, donde a José no le importa saber si la puerta de la casa mide 2,20 m o 2,12 m o 2,21 m, ¿no? Entonces, son realmente sutilezas que cada industria va a tener, es un ejemplo entre otros, ¿no? Pero lo que es bonito es un poco como si dijéramos, bueno, yo sé de fotografía, de cinematografía, y en cuántas industrias lo puedo aplicar, ¿no? Entonces puedo hacer, obviamente, obras de ficción, lo puedo aplicar, no sé, a hacer series de televisión, telenovelas, documentales, clips musicales, y ya, bueno, como no es tanto mi rubro, seguramente se me pasan un montón de cosas, pero ahora resulta que gracias o sea, si hay una industria que se ha expandido enormemente en términos de generar contenido, es la industria de la animación y de los efectos visuales por todas estas nuevas pantallas, smartphones, nuevas redes sociales, que producen videos de 2 segundos o de 20 segundos, nuevos formatos como, que no existían tampoco hace 20 años, como el streaming, Netflix, HBO, Amazon Prime, Hulu, etcétera, ¿no? Entonces todo eso son, y encima que han generado nuevos formatos que van más allá del cine tradicional, porque el cine tradicional tenemos en cartelera películas de 90 minutos, de 3 horas, pero no tenemos, por ejemplo, lo que sí tenemos en Netflix, o sea, cortometrajes de 5 minutos o de 3 minutos, que sí pueden vivir en streaming, por ejemplo, ¿no? Claro. En streaming yo he visto cortometrajes, el otro día vi un cortometraje que no era de animación, que era de live action, de 1 minuto 30. O sea, ya formatos Gracias. totalmente libres, ¿no? Claro. Que para mí bueno, ya no vamos a entrar en la discusión de la parte comercial de las salas de cine, pero del lado del creador, eso es una excelente noticia. O sea, eso quiere decir que puede haber, y que ya hay, como hemos visto en el ejemplo de Love, Death and Robots, animación adulta, a veces al límite de la violencia o del contenido para adultos, ¿no? Y lo hay, cosa que es muy raro, no recuerdo ningún caso, tal vez en los años 70, un poco experimental, de animación para adultos en cine, ¿no? En sala. Y bueno, y todo entre los dos, ¿no? Stop motion, más allá del 3D también, algunas técnicas de animación aún más nicho que pueden vivir y quién sabe hasta crecer, ¿no? Puede que crezca más. Entonces, en resumen, yo veo cada vez más oportunidades. Yo mismo descubro, inclusive más allá de lo que es Ekran, obviamente, y la pasión del cine, hay otras industrias que son un poco esotéricas para mí, que emplean también la herramienta 3D, que sea escenarios o personajes, como el NFT. No sé si han oído hablar de las criptomonedas, la creación de NFTs, o sea, Claro. de arte digital asociado a una criptomoneda. Cosas que ya realmente yo ya estoy muy viejo para conocer, ¿no? Pero realidad aumentada, realidad virtual, mismos procesos con, ¿no? Como digo, 5 o 10% de adaptación a ese formato, ¿no? Es realmente como tener una cámara y que dice, bueno, ¿no? Muy bien, ha filmado de una cámara de cine, pero ahora necesito que, no sé, pues le bajes la resolución para que salga en formato TikTok, o ten cuidado que el encuadre es distinto porque es para formato Instagram o qué sé yo, ¿no? Cosas así. Pero realmente los fundamentales del taller de escenarios es realmente el entorno 3D, en este caso de Maya de Autodesk. Hay varias herramientas, pero Maya es una de las más utilizadas en la industria. Y los procesos que son comunes, ¿no? Que es un poco el equivalente de, no sé, pues anatomía en Bellas Artes, ¿no? Ese tronco común que luego pues ya cada uno escogerá su estilo, su mercado, su industria, ¿no? Entonces es eso Claro. esencialmente lo que vamos a ver. Ya Hay, esos hay son detalles. un punto, Gonzalo, para complementar rápidamente nomás. A mí me parece esto de este taller, me parece genial. Obviamente todo pasa por la educación y me parece genial esto porque no había oportunidades así hace años acá en Perú, ¿no? Es importante lo que dice Pierre y sobre todo quiero recalcar que este tipo de talleres, a ver, hacer diseño de locaciones o cualquier tipo de diseño, hay muchos talleres acá como Bellas Artes y todo que lo pueden hacer.
Pero creo que el complemento más importante en este tipo de talleres es el criterio cinematográfico que le da Pierre, porque Pierre es diseñador, ¿no? Modelador, director de arte, pero tiene mucho criterio cinematográfico por la experiencia y mucha narración. Entonces, un diseño que parte de la cinematografía y la narración es diferente a un diseño normal de un taller de bellas artes. Porque el alumno que esté estudiando acá para hacer esos talleres de diseño de escenarios no solamente tiene que aprender la parte técnica. Creo que algo que marca la diferencia de un artista de otro es el nivel narrativo y comprensión que tenga de narración y cinematografía en una película. Nosotros hemos tenido muchos artistas de diseño que hemos tenido que no tomarlos porque habían otros que tenían mucho más criterio narrativo y ayudaban muchísimo a la comprensión, ¿no? Entonces me parece genial este taller, no estaba al tanto del taller de diseño de escenario. Me voy a meter, creo. Buenísimo. Gracias, chicos. Ahora me gustaría pasar a las preguntas de los asistentes. Pueden escribir sus preguntas por el chat y yo se las trasladaré a Pierre y a José. Pueden preguntar lo que quieran. Si no hay preguntas, continuamos nomás. Están tímidos, están tímidos. Están tímidos. Por chat. Por chat nomás. Por chat, no tengo miedo. Ahí está, Marcus Klesman. Hola Marcus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcus pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo AIMBO en R&D. R&D Visual? O sea, búsqueda y desarrollo visual. Research and Development Visual. Claro. Perfecto. Hola Marco, pues no sé, ¿quieres responder, José? La fecha ya... No, te lo dejo a ti porque antes Bueno, depende, esta es una pregunta interesante, para ser sincero contigo, no sé, no sabría darte una fecha en cuándo comenzó. Es un proceso tan orgánico, ¿no? Que comenzó en una cocina seguramente y sería incapaz de decirte cuándo, ¿no? Es un poco, no es como concebir un bebé, que sabes más o menos que fue 9 meses antes, ¿no? En este caso es un proceso bastante orgánico con pausas también. En el caso de AIMBO, por ejemplo, ya teníamos un primer teaser, ¿recuerdas, José? Con un personaje que no era el diseño final, el guión para nada, porque el guión siguió cambiando, inclusive, lo que no era ideal, ¿no? Inclusive durante la producción. Normalmente debería haber estado totalmente cerrado, estaba bastante cerrado, que es una de las particularidades de la animación. Pero sí, si no, ¿cuánto tiempo? Pues no, le vamos a poner un número, pues 6 meses, por decir algo. Si consideramos el primer teaser, la fabricación del primer teaser y puchito a puchito también los viajes que tuvimos que hacer a Ventana Sur con ajustes de guión, con ajustes de diseño, ¿no? Se pone 3 meses para el teaser, otros 3 meses repartidos en más de 3 meses, ¿no? Entre 6 y 8 meses, ¿no? Sí, algo así, algo así. Recordemos también que fue nuestra primera película. Esta de Callara tiene otro circuito y ya una experiencia diferente y ya va. Más limpio, ¿no? Más limpio, claro. Diferente. Entonces eso es más o menos el tiempo. Pero ahora dicho esto, esos tiempos, como nada en el cine es estándar. O sea, una película puede tomar 6 semanas en hacer, como una película puede tomar 20 años en hacer. Recordemos que por ejemplo, los 2 Avatar que están por salir de James Cameron han estado en producción casi 8 años, ¿no? En total. No necesariamente 8 años sólidos, a veces hay pausas por problemas tecnológicos, ¿no? James Cameron, inclusive, cuando hizo el primer Avatar, dijo que él tuvo que esperar 30 años a que existieran las herramientas, en este caso de animación, para poder crear, ¿no? Esto complementa un poco lo que dice José. O sea, él tenía una visión de guión, ¿no? Una visión de historia, una visión visual hasta cierto punto, pero no existía. Entonces era como ser cineasta antes del invento de la cámara, ¿no? Imagínense que alguien diga, me encantaría, no sé, pues transmitir imágenes, pero no existía. Bueno, James Cameron muchas veces ha dicho eso, ¿no? Acerca del primer Avatar. Y me imagino que para este Avatar 2 y 3 que no he visto, debe haber exigido cosas que todavía no se podían hacer y tira el tiempo, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, gracias Marcos por tu pregunta. Ahora Jairo dice, primero que nada, gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti por asistir, Jairo.
Segundo, ¿qué opinan sobre las últimas películas híbridas, como yo les llamo, que combinan el 3D y el 2D, como Spider-Man Across the Spider-Verse? José, ¿qué opinas? Mientras sea visualmente bueno, yo creo que a mí me encantó, me pareció fascinante ver esa Es muy tecnología buena. 3D, 2D, pero todo depende del diseño, ¿no? O sea, no lo puedo usar en cualquier cosa. O sea, hay que aprovecharlo en una película como Spider-Man, ¿no? Que te generaba fondos, profundidad, iluminación, acting. A eso voy con que primero está la base del diseño, ¿no? O sea, lo más importante en este tipo de películas es el diseño que tengas en escenarios y en personajes y dirección de arte. Ahí yo creo que funciona esta tecnología 3D, 2D, ¿no? Por eso se ve genial. He visto otras que no funcionan tan bien, Claro. ¿no? Entonces, y también, obviamente, jala mucho eso y la expectativa que tú tengas de inversión, ¿no? Porque es más difícil también, ¿no? Y a veces te vas por el lado de la animación simple, en 3D y ya está, ¿no? La historia es buena, pero creo que esto sí hizo que Spider-Man visualmente sea diferente a todas las demás. ¿No Sí. creo? Bueno, es un estilo visual, ¿no? Entonces, al final, como dice José, lo que importa es el resultado. La animación 3D, al momento en que hablamos, es un proceso que tiene muchísimos mercados, como ya los he explicado, ¿no? Que van de la animación 3D, el videojuego, las películas de live action, o sea, todas las películas de Marvel, ¿no? Con fondos cromas, todos esos fondos son reemplazados por objetos y animaciones creadas en 3D. Pero no únicamente, o sea, hay otros procesos. Lo único que estoy diciendo es que en términos de herramienta, ¿no? Una vez más vengo a la comparación con una cámara, ¿no? Es como si te dijeran, bueno, si tuviera que comprar una sola cámara, ¿no? Obviamente, cualquier artista, mientras más herramientas tengas, mejor es. Pero si tuviéramos un límite, no necesariamente de dinero, sino de tiempo que invertir para aprender una herramienta, ¿no? Y dijera ya, bueno, tengo que escoger una porque no puedo hacer 10, ¿no? Entonces, obviamente, la animación 3D es la que más mercado abarca. Dicho sea esto, hay animación 2D, hay animación 3D, hay animación híbrida, ¿no? Al final, recuerden que al final, por más que utilizamos la herramienta 3D, al final es 2D, ¿no? Es una pantalla en 2 dimensiones. Sí. Entonces, todo es animación 2D si lo ponemos en ese sentido, ¿no? Es cómo llegamos a crear esa imagen, en realidad, el proceso, que se llama animación 3D. E inclusive en Spider-Verse, que tiene un acabado 2D, pero es algo, o sea, dicho sea de paso, que se puede lograr con iluminación y textura 3D. Yo sé que suena un poco extraño lo que estoy diciendo, pero es como se hizo, o sea, no se hizo realmente dibujando, sino también fue generado por computadora, ¿no? Por más que tiene ese aspecto 2D. Entonces es algo que se puede lograr. Entonces, a lo que voy es que, obviamente, los chicos que hicieron Spider-Verse son súper capos, pero existen materiales en el mundo 3D. Es verdad que la mayor parte del tiempo la gente conoce el 3D por su acabado realista, fotorrealista o semi-realista, pero se puede también forzar a la computadora que calcule de manera no realista, se llama NPR, Non-Photorealistic Rendering, que es justamente el híbrido que utilizaron en Spider-Verse. O sea, aunque parezca mentira, es un falso 2D. Pero como sea, falso 2D o verdadero 2D, les recomiendo, por ejemplo, una película de animación que es 2D, que es muy buena, es un poco particular. No sé si está en Netflix, que se llama Perdí mi cuerpo. No sé si la han visto, una película francesa. Sí, Es, está buena. Es es 2D, muy ¿no? buena. No, ese es 2D con algunos fondos en 3D mezclados. Sí. Existen ahora, sé que hay una de las últimas versiones de Dragon Ball Z que son en 3D con un acabado 2D. Existen videojuegos que tienen ese acabado semi 2D también, como no, Fortnite tiene un poquito de eso. No es realmente igual, pero hay otros. Y, Ajá. y también existen otros estilos que no son ni 2D ni 3D, como el stop motion, ¿no? Hay uno en Netflix que se llama The House, no sé si lo han visto, también es excelente. Pero lo que es interesante es que si, como les decía, si hubiese una herramienta que escoger, ¿no? Que abarca un máximo de mercados y que les dé también, obviamente, oportunidades laborales, yo definitivamente iría por el 3D, porque, por ejemplo, ¿no? Como les acabo de explicar, en Spider-Verse es todo 3D con un acabado 2D,
entonces es 3D, ¿no? El inicio del proceso. En stop motion se fabrican ahora en impresión 3D muchos de los muñecos que se van a fotografiar después, entonces de nuevo pasamos por el proceso 3D para luego imprimir físicamente. Muchos de los escenarios, por más que se construyan físicamente, se diseñan inicialmente en 3D para validar. Entonces hay muchas cosas que pasan por ahí, el layout, el animatic y todo eso, ¿no? Entonces es realmente una herramienta omnipresente hoy en día, ¿no? No lo cubre todo, obviamente, pero es bastante presente. Perfecto. Gracias, Pierre, por la respuesta. Espero que, Jairo, hayamos respondido tu pregunta. Y vamos con la pregunta de Diana, que dice, ¿cómo sería más o menos el proceso en el caso que se necesite crear un personaje basado en un actor famoso o personaje conocido? Bueno, ahí estamos hablando de derechos, ¿no? De Claro, imagen. depende, visualmente o solamente carácter, ¿no? Basado en términos de diseño, ¿dices tú? Diseño debe ser. Sí. Bueno, en Sí, serio, hemos hecho, ¿no? Algunos, ¿te acuerdas, José? Algunos inspirados de... pero Inspirados una es cosa es diferente. inspirado y otra Claro. cosa... O Bueno, sea, pero háblenos de las diferencias tal vez de qué es inspirado y qué es basado en... que a veces tú te imaginas, cuando tú creas un guión, un personaje, normalmente tienes que tener una base, ¿no? Puede ser tu papá, Renegón, o puede ser Woody Allen, ¿no? Tímida, lento, ¿no? Sencillo, cabizbajo, entonces, con apariencia deprimida. Entonces tú tienes que inspirarte en alguien. Entonces lo que hacemos nosotros a veces es, ok, mira, este personaje me hace recordar mucho a este personaje. Entonces agarramos la foto del personaje y revisamos todos sus gestos, ¿no? A veces hasta sobre el mismo personaje comenzamos a ponerle gestos, caras, todo, y ya vas creando algo inspirado en un carácter más que físico, porque no podemos sacar físicamente nada. Sería pues pagar derechos, ¿no? Tal vez Sí. tengas algún rasgo por ahí, las cejas gruesas, pero lo otro es, no sé, o sea, no sé exactamente su pregunta a dónde iba, si era literalmente sacar un personaje y ponerlo en 3D. Existen, para cubrir todas las bases, digamos, y para responder la pregunta, existe ya se emplea desde hace mucho tiempo el escáner 3D, que es una captura automática, ¿no? de algo que existe, en este caso un actor. También se utiliza para algunas locaciones, para autos. Es algo muy común en la industria, sobre todo al momento de, por ejemplo, crear dobles de acción, ¿no? Entonces, un actor famoso de Hollywood se hace escanear en 3D, obviamente, para poder ponerlo en situaciones que hace algunas décadas no se podían hacer, ¿no? Por ejemplo, alguien que cae del piso número 5 y lo vemos impactar el piso, ¿no? Muchos se preguntan cómo es que... Antes no se hacía, ¿no? Antes sencillamente se evitaba ver el impacto, ¿no? Que la Cortes, cámara bajaba claro. y siempre había un objeto que ocultaba la colchoneta, ¿no? Lo que sea que hayan utilizado para el doble de acción. Entonces ahora, por ejemplo, se crean dobles digitales, es algo muy común en la industria y eso sí pasa por un proceso se llama fotogrametría, que podríamos verlo en un taller, ¿no? de Ekran, si quieren. Es un proceso más técnico que artístico porque se trata de capturar la realidad. Entonces eso parte del principio de ya tener un actor, ¿no? Si no lo tenemos, no lo podemos hacer. El diseño de personaje es crear de la nada, de un lienzo en blanco, y como dice José, lo que sí hacemos es inspirarnos un poco, eso es algo bastante común de la morfología de un actor que fue finalmente casteado por eso, ¿no? Porque su fisionomía evoca una emoción, entonces lo usas como punto de partida para el diseño, ¿no? Ahora, obviamente hay problemas de derecho, no puedes hacer una copia exacta, tampoco es tan fácil hacer una copia exacta, ¿no? Pero ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de animación estilizada, solamente recuperamos, como dice José, algunos elementos, tal vez la mirada, tal vez esto, o los mezclamos, ¿no? Nos damos cuenta de cuáles son los elementos que realmente nos gustan de este actor, porque la gran ventaja en animación también es que podemos ir más allá del actor, o sea, podemos inspirarnos de lo que la naturaleza, en el caso de la mamá del actor, hizo, y mejorarla aún, o sea, hacer realidad 2.0, decir, ¿no? Qué pena que Joe Pesci no tenga tal boca, ¿no? Hubiera sido mejor.
Qué lástima que no exista un Joe Pesci. Tu filtro de TikTok le pones. Claro, claro. No, pero podríamos, no sé, pues, o sea, voy a inventar una situación. Podríamos decir, qué lástima que Joe Pesci no mida 1,90 m, habría sido ideal para esta historia, ¿no? Entonces nosotros, obviamente, en animación podemos hacer la realidad exacta, la fantasía total y cualquier cosa entre los dos, ¿no? Perfecto. Bueno, espero que hayamos contestado tu pregunta, Diana. Creo que ha sido muy bien respondida. Yunis Mere pregunta, ¿cuántas personas son necesarias para un proyecto de 3D? Una película. Aún estoy idea de un corto de surf animado sobre la historia del deporte en el país. Gracias. Depende de su guión, ¿no? Depende de a dónde, de qué formato quiere en cuanto al 3D, a la animación, ¿no? Si es 2D, 3D, en 3D, cuanto, pero un no proyecto sé, de 3D. Y es pero un en la costo. película, nosotros obviamente en un largo, es por etapas, ¿no? Va sumando por etapas, se van entrando por partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, no tengo, tal vez Pierre tenga más idea de eso en la No experiencia que hay tiene. Es un rango. sí, o sea, no hay un número estándar, ¿no? O No hay un también número depende del estándar. tiempo en que quieras hacerlo, ¿no? Exacto, exacto. Depende del tiempo, depende del presupuesto. Puedes tener menos personas en más tiempo o más personas en menos tiempo. Pero en eso no es en nada distinto a cualquier producción. O sea, en promedio definitivamente hay más personas involucradas, aunque depende también, ¿no? O sea, hay sets de cinematografía live action que son extremadamente complejos, ¿no? Con carpinteros, ingenieros, Obvio. luminotécnicos, y al final terminas con un número enorme de gente, ¿no? El catering, los dobles de acción, los qué sé yo. Entonces, la respuesta exacta es que no hay un número estándar. Hacer una película no es como hacer, no sé, pues nunca es un proceso de fabricación en serie, como un automóvil o un par de zapatos, ¿no? En el que tú ya sabes cuánto demora hacer un par de zapatos y lo multiplicas por 10.000 y igual, ¿no? 10.000 por 10 minutos y te da ese número. Entonces, como dice José, depende de tu guión y ese guión va a acarrear un desglose, o sea, cuántos personajes, cuántas locaciones, etcétera, etcétera. Pero para dar un promedio, José, ¿cuántos fuimos en ahí? 200 en el momento Sí, más algo fuerte. así. Claro, lo que Ah, pasa es que, a ver, si tú quieres, tú puedes hacer tu propio corto en 2 años con 10 personas. O claro. sea, o puedes hacerlo con 50 personas en 5 meses, ¿no? O sea, depende de lo que, Claro, Claro, habría que hacer un a dónde desglose. quieres. Claro. claro, Claro, habría que ver el guión, hacer el desglose, ¿no? Los tiempos en los que necesitas, etc. claro, no es lo mismo hacer un cortometraje de 3 minutos con un personaje que no habla que hacer un cortometraje de 3 minutos con 10 personas que hacen kung fu y cantan el ópera, ¿no? Entonces hay un montón de Ahora, Bueno, en eso procesos. hace ella habló algo de surf, de surf, ¿no? hace surf. O Un Que, haces, corto de surf. Ahí el tiene su agua también, experiencia el en agua eso de demora Happy más, Feet, por Pierre, ¿no? ejemplo. claro, el agua, como La, ese. la dinámica del agua demora, Sí, sí, necesitas otro tipo de artistas, o sea, Claro. sí. Pero Bueno, en ese sentido no es distinto al live action, ¿no? O sea, si yo te hago un cortometraje no, que no es reposa en un actor que está en un ataúd durante, ¿se acuerdan de esa película? ¿Cómo se llamaba esa película? Que es muy buena, ¿no? Que es todo en un ataúd durante 60 minutos con un solo actor. sí, no la vi, pero ¿No? sí a cuál te refieres. Barbie. Ya, ya sé, no, es una de, de, sí, ya sé cuál es ya. ya, no me Pero acuerdo me el nombre, imagino pero que en sé cuál es. términos de recursos de producción no costó mucho, ¿no? Porque es todo basado en el Claro. acting Claro, y de una sola persona, pero de ahí comparamos al Señor de los Anillos con 500 extras, 200 locaciones, ¿no? Y ya. Entonces sería lo mismo. Que hacer un desglose y ver cómo se ve, ¿no? Exacto. Bueno, gracias Yunis por tu pregunta. Y pasamos a la última pregunta de la noche, que un poco lo han respondido, pero tal vez podamos ser un poquito más específicos. Belén pregunta, ¿cómo ven el panorama actual de producción de animación / stop motion en nuestro país? Y con eso terminamos. ah, yo creo que estamos iniciando algo, ¿no? No sé qué proyectos hay ahorita en el momento haciéndose, de repente ignoramos cuántos hay, o de repente están en proceso algunos,
¿no? Depende del nivel de proyecto que quieran hacer también, porque lo que sí es cierto, que hay un crecimiento en cuanto a artistas, como dije hace un rato, en nivel técnico y artístico. Yo me sorprendí mucho con el material que encontramos acá en Perú, que fue tan bueno que inclusive esta gente peruana ahora está trabajando en las grandes industrias de afuera, ¿no? Comenzó en AIMBO, y muchos están en Skylines, en España, en Canadá, están en Netflix, ya están colocados en diferentes partes del mundo, o sea, y de verdad muy buenos talentos. Entonces, en ese nivel yo creo que hay un crecimiento fuerte. Lo que yo creo que falta acá es el tema de industria, ¿no? De manejar esto a nivel industria, a nivel presupuestos, a nivel mercado, ¿no? No es algo imposible, lo hemos hecho nosotros. Yo creo que hay bastante talento en cuanto a historias y que pueden hacer el mismo proceso y está. O sea, por eso digo, está ahí. Para mí yo creo que está todo flotando, es simplemente decidirse, ¿no? Y tomar el camino correcto, porque material hay. Lo demás son procesos, ¿no, Pierre? Sí, sí, mira, como bien dices tú, el talento, bueno, el talento hay en el Perú, el talento hay en todas partes del mundo. Nosotros cuando comenzamos con José pensamos, bueno, hay que comenzar, es un poco el problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué cosa comienza? Claro. Entonces, una industria puede comenzar por diferentes lados, ¿no? Puede ser algún inversionista decide que hay que abrir ¿no? 10 estudios de cine o la 20th Century Fox, que por alguna razón se le ocurre que sería una buena idea abrir unos estudios como en Sydney, en Londres o en Los Ángeles, y así comenzaría, por ejemplo, una parte al menos de la industria, a lo que se van agregando otros elementos, o también puede ser, de cierta manera, lo que nosotros hicimos con AIMO, ¿no? O sea, comienzas por un proceso creativo, y ese proceso creativo llama la atención, convocamos a artistas de talento, en este caso peruano, logramos ganar la confianza de Hollywood, en el caso de AIMBO, porque fue una productora hollywoodiense la que se interesó en el proyecto, si bien no una major, pero una productora igual en Estados Unidos. Y eso acarrea todo un efecto dominó, ¿no? El que ya mencionó José, en el que artistas peruanos trabajan en una producción, demuestran de cierta manera su valor en producción y luego se pueden exportar, ¿no? Entonces funciona en un sentido como en el otro. Pero ¿no? Lo más difícil es el primer paso, como en cualquier otro proyecto humano, y bueno, nosotros lo hicimos por ese ángulo porque esa es nuestra especialidad. Nosotros no somos inversionistas ni una major de cine ni nada. Teníamos una capacidad creativa y comenzamos por ese rubro, ¿no? Podría haber sido por otro rubro. Entonces eso es, ¿no? Yo creo que hay Claro, muchas posibilidades. Sí, dale. obviamente, ¿no? Obviamente, Pierre, se tiene que dar en algún momento acá el tema fenómeno Colombia, ¿no? Donde ya las grandes productoras como Netflix, HBO están haciendo producciones allá. O sea, yo me acuerdo, nosotros teníamos la oficina en Colombia hace, ¿cuánto? Sí. ¿15 años? Y ellos no estaban desarrollando esto, nosotros estábamos mucho más avanzados en el tema de animación y justamente nos llamaban porque teníamos un nivel de postproducción que no tenían ellos y podíamos abrir una oficina allá. Pero ahora yo creo que acá no es tanto el talento para ver el panorama en sí de cómo está la situación en Perú, porque talento hay. Yo creo que es simplemente el tema de preparar a la gente a nivel industria, a nivel comercial, a nivel, por ejemplo, que venga un inversionista a ponerte $5 millones, tu película de repente no vende nada. Porque lo importante es a dónde la dirigiste y quién te la vendió y a dónde comercializaste tu película, que es lo más importante. ¿Qué empresa le encantó tu película para venderla en 120 países? ¿No? De nada te sirve invertir tanto si solamente lo vas a vender en Perú. Entonces, por eso digo, ya hay mucha preparación y la cosa es llegar a enamorar a la industria de afuera, porque definitivamente esto significa, acá se habla de dinero, ¿no? De inversión. Entonces tienes que enamorar a la industria internacional. Yo creo que estamos en el inicio, no somos mancos, solamente es tomar el camino correcto, como dije, ser astutos a tomar el camino correcto a nivel comercial. Lo veo a nivel comercial porque digo, de alguna manera hay que conseguir el dinero, el presupuesto
y hay que generar industria. Entonces, por eso me hablo de ese nivel, ¿no? Ahora, lo otro está en hacer cortos y hacer que son lindos y cosas que van a crecer a nivel personal, a nivel cultural, artístico, pero también es importante pues, generar industria. Claro, claro que sí. Acá, sí, pues acá lo que falta es industria y bueno, acá estamos tratando de generarla a través de estos, bueno, estos encuentros, de estos talleres y bueno, les agradecemos a ustedes por participar en el conversatorio, a los asistentes que han venido. Y bueno, gracias por la experiencia, Pierre, gracias por la experiencia, José, Un gracias placer, amigo. por su tiempo. Y nada, y como ya les dejé en el chat, comentarles que el martes 11 de octubre inicia el taller virtual de diseño de escenarios 3D, impartido por Pierre Salazar, donde aprenderán a diseñar y construir en 3D un escenario para cine, animación o videojuegos utilizando herramientas estándar de la industria como Maya y ZBrush. Así se dice, ¿no, Pierre? ZBrush. ZBrush, si lo dices en inglés, ZBrush, si lo dices a la castellana. Está bien. Entonces, a las personas perfecto. A las personas que han participado en nuestro conversatorio se les dará un descuento especial. Si desea más información, pueden escribir el correo de marketing@escuelaecram.com. Se los dejo de nuevo ahí. Y nada, espero que... Entonces tengo mi descuento ahí, ¿no, Gonzalo? Tienes tu descuento para que lleves tu taller con... Voy a entrar, Pierre, voy a entrar. Al parecer no fue suficiente estar años haciendo AIMO. No, es que es emocionante aprender eso. Creo que un director claro, tiene que saber todo eso. Sí, es cierto. Al menos la base, ¿no? Claro que Claro. sí. Perfecto. Nada, bueno, gracias a todos y nada, Pierre, nos comunicamos en un rato, tal vez. Sí. Listo. Vale. Muchas gracias, gente. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.